Hola, somos el grupo de 180 y juntos les deseamos ¡Feliz Navidad! Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día sin igual.
contemplar al bendito Jesús. Como también los magos del oriente llegaron guiados por célica luz. Fue por nacer así humildemente, nuestras pruebas sabe comprender. Hoy Emmanuel es Dios ya con nosotros. Cantemos al Rey, a Jesús, el Salvador. Regocijad, nació el Redentor. Nos enseñó a amarnos tiernamente, nos dio su ley de amor y su paz. Libra al esclavo que en cadenas gime, y a su nombre huirá Satanás. Con cánticos de gozo alabemos al Rey de Reyes, nuestro Salvador. Hoy con amor cantemos reverentes, alcemos la voz, proclamando su poder. La gloria, Dios, amén, por siempre, amén. Of our dear Savior's birth. Ve, di en las montañas que Cristo ya nació. Di en las montañas, sobre los montes por doquier. Di en las montañas
hermanos, bueno, ya más bien dicho, muy buenas noches a todos. Estamos ya hablando de las 7 de la noche en lo adelante, así es que, bueno, este día muy importante para todos, donde estaremos celebrando un acontecimiento extraordinario, el más extraordinario que haya habido en este mundo, es justamente ese, cuando Cristo vino al mundo, cuando Él hizo su aparición aquí con nosotros. Así es que, hermanos, es un tiempo de celebración, realmente de celebración. Esta sí es la mejor de todas las celebraciones, y voy a decir mucho más que cuando celebro mi cumpleaños, o celebro el cumpleaños de mi esposa, o aniversario de bodas, o aún de todos los hijos completos y de todos los aniversarios del mundo completos. Esta es la más grande celebración, es lo que quiero decir. Así es que, por favor, pasen un buen tiempo, un lindo tiempo ahí en familia. Vamos entonces a entrar de lleno a reflexionar en la palabra de Dios de lo que este día significó para nosotros. Y no solamente eso, sigue significando también para nosotros y seguirá significando para nosotros en el futuro. Así es que vamos a poner toda nuestra atención para escuchar lo que Dios tiene que decirnos en esta Navidad, en este tiempo. Así es que, hermanos, inclinen su rostro ahí donde estén y oramos a Dios. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por darnos esta oportunidad maravillosa de poder reunirnos allí en nuestros hogares y poder reunirnos en torno de tu palabra, de escuchar tu palabra, de conocer tu palabra, de profundizar en ella y de saber qué es lo que tú tienes que mostrarnos y enseñarnos a todos nosotros. Bendice cada hogar, bendice cada familia, cada padre, cada madre, cada hijo, cada nieto, cada persona que esté escuchando, Señor, este mensaje, porque es para la gloria y la honra de tu Hijo Jesucristo, en el nombre del cual oramos. Amén. Amén. Voy a pedirles, más bien dicho, que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, y estaremos estudiando los versículos del 3 al 10, ¿ok? Primera carta del apóstol Juan, casi está al final de la Biblia. Para aquellos que no conocen muy bien su Biblia, vayan hasta el final de ello. Está Apocalipsis, luego está Judas, y luego está la tercera de Juan, la carta número 3 de Juan, la carta número 2 de Juan, y luego la carta número 1. Entonces, ahí está, número 1, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 10. Y rápidamente voy a dar lectura a la palabra de Dios, porque tenemos algo que hablar esta noche con respecto a este tema. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no lo hemos manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, porque todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Hasta ahí la palabra de Dios.
Hay dos cosas que quiero mencionar rápidamente antes de entrar a la explicación de estos versículos, porque realmente vamos a estar explicando estos versículos. Usted se ha de preguntar, ¿y qué tiene que ver este versículo con la Navidad? Es seguramente la pregunta que usted está haciendo, pero déjeme decirle rápidamente que en este pasaje dos ocasiones se hace referencia a la Navidad. Nótenlo, en el verso 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. La palabra aparecer quiere decir vino a este mundo, apareció en este mundo, se presentó en este mundo. Ahí está la primera ocasión en que en este pasaje lejano, podríamos decir, de allá de los acontecimientos del capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Lucas, o del capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3, o los primeros capítulos de Mateo y así sucesivamente. Pero este pasaje está hablando de la razón del por qué apareció Cristo, por qué vino a este mundo. Y la otra se encuentra en el verso 8, que dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y escuchen lo que dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fíjense muy bien, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Entonces, en dos ocasiones, el apóstol Juan menciona la aparición de Cristo en estos versículos. Y esto me parece a mí algo que es digno de tomar muy en cuenta, y por eso lo tomaremos en cuenta en esta ocasión. Jesús vino, según lo que dice su seguidor Juan, su discípulo y después su apóstol, que quiere decir enviado, Juan, dice que el Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Y cuál fue ese propósito según Juan que trajo el Hijo de Dios? Es para destruir las obras del diablo. Fíjense muy bien lo que está diciendo el pasaje. Es para destruir las obras del diablo. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer, eso quiere decir destruir las obras del diablo. Es la razón por la cual Cristo Jesús vino al mundo. Y eso es realmente lo que estaremos hablando esta noche. Ese es el centro de todo. Eso es el corazón de todo. Todo lo demás, que voy a decir, pues es importante, por supuesto. Es importante saber que nació de la Virgen María. Es importante saber que se cumplió el tiempo y el propósito de Dios justo en el momento y en el tiempo, como dijera el apóstol Pablo a los Gálatas: llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Llegado el cumplimiento del tiempo. Podíamos hablar de todo esto, pero en esta noche, en este momento, yo lo que quiero compartir con ustedes justamente esa razón por la cual se apareció Cristo. ¿Cuál fue la razón fundamental por la cual Cristo vino? Claro que muchos de nosotros podíamos decir también que vino para traer gozo, que vino para traer paz, que vino para traer consolación. Muchas cosas podríamos decir nosotros esta noche, pero realmente la palabra de Dios nos está diciendo el centro de todo, la razón de esto. Y esto es lo que yo quiero que nosotros entendamos y veamos el día de hoy. Ahora, si ustedes ven claramente, dice que la Escritura, que se apareció el Hijo de Dios para esto. Para esto vino. ¿Por qué vino? ¿Y para qué vino? Porque como dijera Marcos capítulo 2, versículo 17, dice de la siguiente manera: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Y él decía claramente: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Esta es la razón por la cual Cristo vino, y Él mismo lo proclamaba cuando estaba con nosotros, cuando estaba en la tierra. Él mismo decía esto, la razón, el motivo por el cual Él había venido a este mundo. Entonces, la idea central del mensaje de esta noche está tomada de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Noten lo que dice, y voy a repasarlo porque es importante este pasaje. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y entonces noten, punto y seguido: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y aquí déjenme poner una ilustración.
Si a usted le parece interesante el hecho de estas series de películas que hablan de ciertos personajes que son algo así como héroes, pues una de estas películas realmente es la película de la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias nos habla acerca de un personaje llamado Luke Skywalker, que en un momento dado interrumpe y llega a un planeta o entra a un planeta para destruir a un personaje llamado Darth Vader. Y entonces Luke llega a ese planeta con ese propósito de destruir a Darth Vader. Entonces, sobre eso gira esta serie de películas que todos ustedes seguramente conocerán o saben o han escuchado o han oído. Este es básicamente el corazón de esta película. Entonces, cuando pienso en esto, pienso exactamente para qué existe la Navidad. La Navidad existe porque Dios quiere destruir algo. Este es el punto importante. La Navidad existe porque Dios quiere destruir algo. Es decir, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. La nave espacial ha descendido. La misión, búsqueda y destrucción de las obras del diablo. Esa es la misión en realidad. Búsqueda y destrucción de las obras del diablo. Y sobre de eso, amados hermanos, estaremos hablando, y amigos también que están viendo este tiempo, este momento, esta enseñanza, por decirlo de esta forma. Esto es exactamente de lo cual vamos a hablar. Y hay 3 preguntas sobre la misión de la Navidad. Estas 3 preguntas son las siguientes. ¿Qué vino a destruir el Hijo de Dios? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo la destruyó? ¿De qué manera la destruyó? Y tercero, ¿cómo podemos participar personalmente en su victoria? ¿Cómo podemos participar personalmente en su victoria? Entonces, vuelvo a repetir las preguntas sobre las cuales estaremos trabajando esta noche, contestando o checando o viendo o profundizando en ese pensamiento de que cuál fue la razón principal por la cual apareció, dice aquí la Escritura, se manifestó Jesucristo para venir a este mundo. ¿Qué vino a destruir el Hijo de Dios? ¿Cómo la destruyó? ¿Cómo podemos participar personalmente en la victoria? Y entonces aquí viene la primera parte. ¿Cómo vino a destruir el Hijo de Dios? ¿O qué vino, más bien dicho, qué vino a destruir el Hijo de Dios? Es una pregunta que vamos a contestar. Entonces el versículo 8 dice que vino para destruir las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Se preguntará usted, y preguntará obviamente y con justa razón. ¿Cuáles son las obras del diablo? Entonces vamos a trabajar un poquito en círculos concéntricos, ¿ok? Círculos concéntricos, ya los conoce. El centro, luego otro y luego otro, para entender un poquito mejor este asunto. Entonces, si trabajamos de esta manera en círculos concéntricos, más cercano es la oración anterior al versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Antes del versículo, hijitos, nadie se engañe, dice, el que hace justicia es injusto como Él es justo. Entonces, si pensamos en lo que Él está diciendo aquí, en este círculo concéntrico, más cercano es la oración anterior al versículo 8 y la oración posterior al versículo 8, es decir, lo que está antes y lo que está después del versículo 8. Y dice de la siguiente manera, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha practicado el pecado desde el principio. Luego llega nuestro texto que dice que el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. El versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios
permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, las obras del diablo son pecado. Eso es lo que la Biblia quiere mostrarnos y quiere enseñarnos. Las obras de Dios son pecado. Todo tiene que ver con el pecado. Lo que el diablo quiere hacer, lo que el demonio quiere hacer, lo que el Satanás, como usted lo quiera llamar, quiere hacer, es que tú y yo practiquemos el pecado. Vivamos en pecado. Eso es exactamente lo que él quiere hacer en nosotros. Entonces, primero, notamos que Juan dice que el diablo peca y que los que pecan son suyos. Ojo con eso. El diablo peca y que los que pecan son suyos. Es decir, el que practique el pecado es del diablo. Eso dice el verso 8. El que practique el pecado es del diablo. Entonces, ¿no estaría usted de acuerdo entonces que la obra del diablo vino para que las obras del diablo, según dice la Escritura, y que el Hijo vino para destruir exactamente esas obras? Es decir, que son el pecado. Claro, seguramente usted y yo estaremos de acuerdo que eso es exactamente lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Entonces el enemigo en el planeta rebelde es el pecado. El enemigo que Jesús vino a destruir en este planeta rebelde, dicho de otra manera, se llama pecado. Ese es el virus mortal en este mundo, que inclusive podríamos decir que ese virus llamado pecado es todavía más dañino que lo que nosotros tenemos hoy llamado coronavirus. Muchos de ustedes saben y conocen precisamente ese tema del coronavirus y estamos metidos en esto hasta el cuello, como se dice vulgarmente hablando. Entonces, el pecado es más poderoso que eso, porque no solamente te puede destruir en este mundo, sino también te puede destruir en el mundo venidero. Esto creo que debes tomarlo en cuenta, como yo también, por supuesto, debo tomarlo en cuenta. Entonces, la Navidad es la invasión de Dios en territorio enemigo para rescatar a un pueblo de manos del diablo y para destruir el pecado en sus vidas. Voy a repetir estas frases porque me parece que son sumamente importantes por lo que estamos diciendo. La Navidad es la invasión de Dios en territorio enemigo para rescatar a un pueblo de manos del diablo y para destruir el pecado en sus vidas. Ojo con eso, destruir el pecado en sus vidas. Pero la Biblia nos dice lo siguiente, que eso es importante. El pecado, nos dice la Biblia, es infracción de la ley. Entonces, toda aquella persona que infringe la ley, entonces es una persona pecadora. Ahora, obviamente la pregunta es, ¿quiénes no hemos infringido la ley? Pues todos. Vamos a seguir hablando de esto porque es importante. Entonces, hagamos ahora otro círculo concéntrico. ¿Recuerdan ustedes cuál fue el primero? Destruir las obras del diablo. Ahora encontramos el siguiente círculo concéntrico. Estamos hablando de infracción de la ley. Es el siguiente círculo. Entonces, tratemos de definir más precisamente las obras del diablo. ¿Qué es pecado? Versículo 4. ¿Qué es pecado? Noten ustedes lo que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hay un juego de palabras allí que el apóstol está utilizando, pero vamos a ir parte a parte, rápidamente, por supuesto. Entonces, en el círculo concéntrico, estamos hablando de que las obras del diablo son pecado. ¿Y qué es pecado? Según el verso 4, todo el que practica el pecado, dice, practica también la infracción de la ley. El que practica el pecado también practica la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces la ley, en la mente de Juan, aquí no es la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, o si usted es americano,
no es la Constitución de los Estados Unidos de América. No, 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 no. Se refiere simple y sencillamente a la ley de Dios. Y el apóstol Pablo lo dice en la carta a los Romanos. Dios no solamente escribió los 10 mandamientos, pues son las leyes que nosotros conocemos, por decirlo de esa manera. Y hay otras leyes que escribió, pero principalmente esas son las. También las escribió en las tablas de nuestro corazón, dice el apóstol Pablo. Es decir, no solamente la escribió en piedra, no solamente la escribieron posteriormente, pues pasó de piedra, pasó posiblemente a escritura en piel, y después pasó posiblemente en escritura en papiro, es decir, en una pequeña planta donde se podía utilizar y escribirlas en ellas. No solamente en eso, la escribió también en nuestro corazón. Entonces, si vemos desde ese ángulo, según la ley en la mente de Juan, aquí no es la Constitución, como decíamos algunos, es la expresión de la voluntad revelada de Dios para sus criaturas. Vuelvo a repetir, ¿qué es la ley de Dios? Es la expresión de la voluntad de Dios. Ojo, expresión de la voluntad de Dios revelada de Dios para sus hijos. Es la expresión de la voluntad revelada de Dios para sus hijos. Esto prácticamente es la ley de Dios. Pero hay una segunda palabra que va acompañada de esta, que se llama infracción. O sea, una es ley, la ley de Dios, y la otra es la infracción. Entonces, de la ley la infracción de la ley es vivir como si nuestras propias ideas fueran superiores a las de Dios. Ojo con esto. La infracción de la ley es vivir nuestras propias ideas como si fueran superiores a las de Dios. Y aquí hago un paréntesis, por supuesto. ¿Cuántas veces usted ha podido decir, bueno, esto es lo que dice Dios, pero yo digo esto, pero yo digo esto otro? ¿Cuántas veces? Cuando nosotros hacemos eso, cuando tú y yo hacemos eso, cuando Dios nos está diciendo lo que necesitamos hacer y nosotros decimos, no, eso no, yo lo voy a hacer de esta manera, no haces o obedeces lo que Dios está buscando, es la infracción de la ley. Y esto se toma como rebelión contra el derecho de Dios a hacer leyes y gobernar a sus criaturas. Es decir, Dios tiene ¿cómo se dice? El privilegio, vamos a llamarlo de esta manera, el deber, que podemos decir de otra manera, de hacer leyes para gobernar a sus criaturas, y lo ha hecho. Y lo ha hecho. Aquí está la palabra de Dios, donde están escritas sus leyes. ¿Y qué ha pasado realmente con nosotros? Lo que ha pasado es que nosotros no nos hemos querido dejar gobernar por Dios. Nosotros estamos haciendo nuestras propias leyes. Y aquí va lo que le voy a decir. En nuestras universidades el día de hoy, ¿están leyéndose la Biblia? ¿Está estudiándose la Biblia? No. En las preparatorias de nuestro país, ¿está estudiando, se está leyendo la Biblia? No. En las secundarias se está estudiando, se está leyendo la Biblia como si ustedes quieren, como un libro de materia. No. En la primaria, en el kinder o prekinder, no se está leyendo la ley de Dios. Nadie quiere leerla. Y cuando todo mundo se enfrenta a esto, dice, eso es religioso, eso no puede entrar aquí en nuestra sabiduría humana. Eso es exactamente lo que está pasando. Hay una rebelión en este mundo contra las cosas de Dios. Y estamos participando en muchas veces en este asunto, todos nosotros. Todos en muchas maneras participamos como un planeta rebelde, porque eso es lo que realmente nosotros somos, y por esa razón vino el Hijo de Dios. Así que ahora podemos ver mejor qué fue lo que vino a destruir el Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que vino a destruir el Hijo de Dios? Las obras del diablo, que son pecados. Entonces el pecado, dice la Biblia, es la infracción de la ley. Y la infracción de la ley es la rebelión contra el derecho de Dios a gobernar sobre nosotros. Porque la obra de Satanás es tentarnos a rechazar la autoridad de Dios. Ojo, la obra de Satanás es tentarnos a rechazar la autoridad de Dios y tentarnos a volvernos contra Dios. Y por qué no, inclusive, hacer como Dios.
para nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros no somos pequeños dioses que viven como quieren, que viven como le place, que viven pensando en que tienen la razón en todo y que no, esas cosas no, esto sí, esto no, así vivimos todos? Por ejemplo, si yo te dijera en este momento, oye, ¿te gustaría estudiar la Biblia? Dedicarle un tiempo de 1 hora a dedicarla a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuándo y a qué hora nos reuniríamos para hacerlo? ¿Qué crees que pasaría? Muchos de ustedes dirían, no tengo tiempo. No, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que dar de comer a mi esposo, tengo que dar de comer a la familia. Y el esposo, no, tengo que salir a trabajar y tengo que reunión con los cuates y tengo que ir a jugar fútbol o a jugar tenis o lo que sea. ¿No es cierto? Claro, eso es así. Eso es justamente lo que demuestra la rebelión que hay en nosotros contra Dios y contra las cosas que son de Dios. Entonces, dejemos esto muy claro para nosotros, porque esto es importante. Esto se llama infracción de la ley y esta es la esencia del pecado. Esto es lo que vino a destruir el Hijo de Dios en usted y en mí. Esto es exactamente esa rebelión que existe en nosotros, que se llama pecado y que no queremos nada, absolutamente nada contra Dios. Pasamos a la segunda pregunta para resolver esta noche. ¿Cómo la destruyó? Ya vimos la primera pregunta que tomamos en este tiempo. ¿Qué vino a destruir el Hijo de Dios? Y ahora la segunda es, ¿cómo la destruyó? Entonces, la respuesta es su aparición y el nuevo nacimiento. Ojo con lo que estoy diciendo. ¿Cómo la destruyó? La respuesta a esa pregunta es su nacimiento y el nuevo nacimiento. La aparición de Jesús, que es su nacimiento, y el nuevo nacimiento que hay en nosotros. Primero, el versículo 8 dice que el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. En otras palabras, Cristo destruye el pecado. Al parecer, es decir, el venir desde el cielo y al haber nacido en forma de hombre, probablemente Juan no solo tuviera en mente la presencia del Hijo de Dios, sino todo lo que hizo al vivir y morir y resucitar de entre los muertos. Es decir, el apóstol Pablo no solamente tenía ese momento exacto en el cual Jesucristo vino a este mundo, sino también tenía que ver con el hecho de haber venido a este mundo, de haber vivido en este mundo, de haber muerto en este mundo y de haberse ido de aquí al cielo. Entonces, así que la primera respuesta a esa pregunta es en cómo Cristo destruye las obras del diablo, y al parecer lo que dice el apóstol Pablo es que Él viene para vivir y morir y resucitar, y de alguna forma eso destruye el pecado. Vuelvo a repetir. ¿Cómo Cristo destruye las obras del diablo? Al parecer es que Él viene para vivir y morir y resucitar. Y de alguna forma eso destruye el pecado en el hombre, en las personas. Entonces, la segunda cosa que brota de esto es que de esta respuesta en el versículo 9 dice que ninguno nacido de Dios comete pecado. Ojo con lo que está diciendo, verso 9, ¿ok? Ninguno nacido de Dios, porque todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí hay algo interesante que a veces nos cuesta trabajo, o a mucha gente le cuesta trabajo pensarlo realmente, cómo esto funciona. Entonces, cuando una persona es nacida de Dios, el pecado queda conquistado. La obra del diablo es destruida completamente. La obra del diablo es aniquilada completamente. Por tanto, hay dos maneras en que son destruidas las obras del diablo en este texto que estamos leyendo. Entonces, una es la aparición del Hijo de Dios y la otra es el nuevo nacimiento. Es decir, son dos maneras en que son destruidas las obras del diablo en los hombres.
El hecho, simple y sencillamente, de que apareció el Hijo de Dios, y la otra es que hemos nacido de nuevo, o que ha sucedido lo que se le conoce como el nuevo nacimiento. Entonces las personas deben nacer de nuevo. Las personas, no es suficiente que Jesús viniera y muriera y resucitara. Eso, aunque es sumamente importante, es una parte importantísima de esto, no solo eso es suficiente. Es decir, también es importante que las personas deban nacer de nuevo. Entonces, el hecho de que Jesús viniera y viviera y muriera y resucitara va ligado con el hecho de que las personas debemos nacer de nuevo. De otro modo, las obras del diablo no son destruidas. Si no hay esa conjunción, vamos a llamarlo así, en cada uno de nosotros, perdónenme, pero esto no puede ser. Es decir, dicho de otra manera, lo voy a tratar de explicar. No se trata de que usted crea que Cristo Jesús vino al mundo y vivió aquí y estuvo aquí y murió y resucitó. Y listo, ya fueron destruidas las obras del diablo. No, esa es una parte muy importante, por supuesto, muy importante que usted crea eso. Pero la siguiente parte es que usted debe nacer de nuevo. Es que usted debe ser convertida, dicha de otra manera, en una nueva persona. Entonces, lo que significa ser nacido de nuevo es que ninguno es nacido de Dios, porque ninguno que ha nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Ojo con esto que estoy diciendo, porque es importante. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que ha nacido de nuevo, poniendo todo lo que acabo de decir hace unos momentos junto con el nuevo nacimiento, quiere decir que tiene nuevos deseos, tiene nuevos anhelos. Es como un nacimiento. Comienza a existir algo nuevo. Es cuando usted piensa en un niño. Cuando un niño nace, comienza a existir una criatura, una vida nueva, decimos. No maleada, no tiene problemas, no tiene dificultades, no piensa mal, no piensa cosas horrorosas o feas como los adultos ya pensamos. No, es nacido de nuevo. Y eso está mencionado en la Escritura varias veces. Por ejemplo, en Efesios 2:10 y 4:24 se menciona el nuevo nacimiento. Entonces Jeremías lo llama el nuevo corazón en Jeremías 24:7. Ezequiel lo llama un nuevo espíritu en el capítulo 36, versículo 26. Entonces, nacer de Dios es ser cambiado por Dios de modo que sea quebrantada la dominación del pecado. Voy a repetir esto porque este es el corazón de este asunto. Nacer de Dios es ser cambiado por Dios de modo que sea quebrantada la dominación del pecado. ¿No es quebrantada? El versículo 9 dice que cuando una persona es nacida de Dios, ¿no es quebrantada? Claro que sí. Porque Juan no está enseñando la perfección sin pecado. Es decir, Juan no está diciendo que yo al creer en Cristo y al nacer de nuevo ya no tengo pecado. Eso no está diciendo Juan. Y quiero corroborar esto porque alguien podría pensar esto. Que lo que Juan está enseñando es que cuando yo nací de nuevo, cuando creo que Cristo vino y estuvo aquí y vivió aquí y murió aquí y resucitó, y además de eso nací de nuevo, ya estoy sin pecado. Eso no es lo que Juan está diciendo. Ojo con lo que voy a decir. Ninguno que es nacido de Dios está contento con seguir pecando. Eso es lo que realmente Juan quiere decir. En el griego es exactamente eso lo que quiere decir. Que ninguno que es nacido de Dios está contento con seguir pecando. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede seguir pecando porque es nacido de Dios. Ojo con esto. No puede seguir pecando porque es nacido de Dios. Y esto es muy cierto. Cuando Cristo ha tomado tu vida, cuando has nacido de nuevo, hay alguien que dijo, oiga hermano, pastor,
Fíjese que después que entregué mi vida a Cristo, he cometido algunas faltas, algunos pecados, pero ¿qué cree que ha pasado en mí? Ya no puedo tener gusto por eso. Ya no le siento gusto a pecar. Es cierto, ya no le sentimos gusto a pecar porque hemos nacido de nuevo, porque no puedes seguir pecando. Entonces tú te das cuenta que lo que estás haciendo no es lo correcto, es contra Dios, es contra la ley de Dios y es contra lo que Dios ha ordenado, porque eso es el pecado realmente. Ir contra la ley de Dios es una rebelión contra las enseñanzas de Dios, es una rebelión contra las leyes de Dios. Eso es realmente el pecado, y nacer de nuevo te lleva a ese punto, a decir, no es que no tengas pecado, no es que sí vas a cometer faltas, pero lo que va a ocurrir es que ya no vas a pecar a gusto. ¿Qué te parece? Ya no vas a pecar a gusto. Cuando cometas un pecado, porque lo vas a cometer al igual que yo, todos hemos cometido pecado y seguimos cometiendo pecado, pero ya no los hacemos a gusto. Dicho de otra manera, ya no nos sabe igual, ya no es igual. Es como si comieras un platillo que te hace tu mamá y que te encanta y que te gusta, y otro quisiera hacértelo, y tú llegas y lo pruebas y dices, no sabe igual, no sabe igual que el de mi mamá. Igual lo mismo pasa aquí. Cuando Cristo llegó a tu vida y cambió tu vida y cambió tu corazón y cambió tu manera de pensar y cambió tu corazón horrible que teníamos y que tenías, ese corazón negro con todas las cosas malas que habían en él, por supuesto que en un momento dado puedes llegar a cometer algo indebido nuevamente, pero ya no te vas a ver igual. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. No es que ya no tengamos pecados, es simplemente que ya no será de la misma manera. Entonces, ¿qué es y cómo podemos saber que estamos caminando en ese nuevo nacimiento? Y déjenme decir una parte más. En verdad, la Escritura nos dice claramente, allí mismo en el capítulo 3, versículo 2, dice, fíjense lo que dice: amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y de ahí, de ese versículo 2, pasamos al versículo 9, que dice de la siguiente manera: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto es exactamente lo que hemos estado hablando. Pero ahora quiero que conjuguen estos dos versículos que acabamos de leer con el capítulo 1, de ahí mismo de Primera de Juan, versículo 7, que dice de la siguiente manera: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿cómo podemos saber que realmente estamos caminando con Dios, que estamos viviendo con Dios? Es muy sencillo, es andar en la luz. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, la sangre de Jesús le limpiará de todo pecado si usted camina en la luz. La sangre de Cristo les limpiará de todo pecado si usted y yo y todos los que están escuchando este mensaje caminamos en la luz. ¿Y qué es caminar en la luz? Déjeme ponérselo con este ejemplo. Suponiendo que usted entra a un cuarto, y en ese cuarto está totalmente oscuro. Y entonces usted va tocando todo lo que hay en ese cuarto, y en ese cuarto hay dos personajes, uno bueno y uno malo. Pero el malo llega usted y los toca, y entonces tiene una cosa rica que usted lo toca. Es como si usted tocara un peluche suavecito y dice usted: esto es lo bueno, esto que tiene el peluche, que se siente muy así, muy agradable, esto es lo bueno. Ahora usted toca el otro personaje y toca una vestidura de hierro fría, así realmente tosca, vamos a decirlo así. No se siente igual que lo otro. Aquí dice
esto no me gusta, esto no me agrada, porque esto no es igual que esto. Esto es muy suavecito, muy agradable, muy acogedor, diría alguien por ahí. Pero esto otro es muy tosco, no, yo no lo quiero, bla, bla, bla. Y de pronto se enciende la luz y se da usted cuenta que eso que es pachoncito, que es muy rico, que es muy sabroso, es lo que no debe ser, es lo que no debe tomar, es lo que se le llama pecado, es el diablo, es todo lo que usted quiera decirle. Eso exactamente es lo que usted no debe seguir. Pero aquello que usted sintió tosco y frío y muy rígido y muy duro, por decirlo de esta manera, es Jesucristo. Esto es el tema aquí, la luz. La luz nos dice exactamente qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Y Jesús representa lo que yo no debo hacer. Entonces, si andamos en luz significa andar en Cristo, seguir a Cristo. Pero si no andamos en luz significa seguir a Satanás y seguir el diablo. Y usted y yo no queremos eso. Por supuesto que no lo queremos. Espero que así sea y realmente usted y yo podamos entendernos en ese sentido, en ese aspecto, y que todo lo que podamos hacer lo hagamos para la gloria de Dios. Termino diciendo, ¿cómo podemos entonces participar personalmente en la victoria de Cristo? Permítanme referirme a un último verso y terminar este asunto diciendo lo siguiente. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Si ustedes lo quieren ver, capítulo 5, ahí mismo vayan al número grande, capítulo 5, verso 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ojo con esto, importante. Entonces, porque todo lo que ha vencido al mundo, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, al confiar en Cristo, al creer que Él es el Hijo de Dios, todo lo que ello implica sobre su poder para obrar para nuestro bien, participamos personalmente en su victoria sobre el mundo y sobre las obras del diablo. Tal vez usted, y con esto quiero terminar, en esta Navidad piensa que los regalos son más importantes que Cristo. Que eso que usted va a recibir, llámese un regalo simple, sencillo, llámese un regalo mucho más fuerte, que podría ser un automóvil, o podría ser un regalo mucho más grande, que podría ser una casa, o podría ser un regalo que podría ser un viaje a otro país o a otro continente. Y usted está feliz con eso. Wow, usted se levanta cada mañana y piensa en eso que usted va a recibir o que ya recibió, y piensa y le da mucho gusto y le da mucho gozo el tener eso. Wow. Si para usted eso es la felicidad, permítame decirle que todavía no anda en luz, que todavía Cristo, Dios, no ha llegado a ser el centro de su vida. Porque eso es lo que realmente debe alegrarnos en esta Navidad. Lo que debe alegrarnos en esta Navidad es que Cristo apareció en este mundo para destruir las obras del diablo, y eso debe darnos la mayor felicidad en esta Navidad. ¿Cómo quisiera que usted en esta Navidad verdaderamente conociera a este Cristo y supiera que Él vino justamente en esa misión, en la misión de destruir las obras del diablo, que es el pecado y que es la infracción de la ley y que es todo aquello que va contra Dios, para que este día usted conozca a ese Cristo y le entregue su vida y su corazón a Cristo, y entonces comience a caminar en la luz como Él quiere que caminemos en verdad. Entonces, la batalla es creerle, es levantarse en la mañana y meditar en la verdad de que Dios ha planeado un día lleno de regalos, lleno de cosas, vamos a llamarlo de esta manera. Incluso están veladas en la aflicción de la tragedia, porque ahora, por ejemplo, nosotros no podemos ver nada bueno en esta tragedia, ¿no es cierto?
en esto que está aconteciendo, en esto que está pasando, usted y yo no podemos ver nada bueno. Sin embargo, hay muchas cosas buenas en ello. Así que mi exhortación a ustedes esta Navidad es que el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. Nuestros pecados e infracciones de la ley y nuestra rebelión ya fueron destruidas en Cristo Jesús. Y lo hizo cuando Él murió en la cruz por nuestros pecados. Mediante el nuevo nacimiento lo está ofreciendo a nosotros. Entonces, nosotros participamos en esta victoria al confiar en las promesas de Dios de que Él obrará todas las cosas para nuestro bien. Esto es realmente lo que yo quiero proponerles esta Navidad. Que podamos confiar plenamente en Dios, que podamos confiar en esa obra de Cristo y que podamos creer que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Quieres que Jesucristo deshaga las obras del diablo en tu vida? En mí ya lo hizo hace muchos años atrás. Ahora Él lo puede hacer en ti o lo puede hacer en cada uno de nosotros si todavía estamos viviendo bajo la autoridad del diablo y no bajo la autoridad de Dios. ¿Por qué no inclinamos el rostro y oramos a Dios? Y le decimos: Dios, aquí estamos en esta hora, en este día que estamos celebrando que viniste a este mundo y que viniste y ahora sabemos para deshacer las obras del diablo, y que yo no quiero seguir viviendo bajo el dominio del enemigo. Quiero seguir viviendo bajo tu dominio, porque tú viniste a este mundo para conquistar este mundo, para conquistar nuestras vidas, para conquistar mi vida. Oh Dios, me rindo en este momento a ti, entrego mi vida y mi corazón a ti. Señor, queremos rogarte en este momento que tú vengas a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que tú vivas en ellos, que tú mores en ellos, porque ahí es donde tú quieres estar. Quieres darnos una nueva vida, una nueva visión, un nuevo pensamiento, un nuevo corazón, unas nuevas ideas, Señor. Por favor, ven a nuestras vidas en este tiempo difícil que estamos viviendo y transforma nuestra vida y transforma nuestra manera de pensar y transforma nuestro corazón. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo esta noche, esta tarde, dígale a Cristo estas palabras: Señor Jesús, gracias por recordarme que tu misión al venir a este mundo fue para destruir las obras del diablo. Y Señor, yo quiero pedirte que lo hagas en mi corazón en este momento. Te ruego que entres a Él, que tomes el control de Él y que me hagas una nueva criatura, que pueda yo ser una nueva persona, un nacer de nuevo, que yo pueda nacer de nuevo este día. Oh Dios, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo mi ser. Y para los que ya hemos tenido ese privilegio, Señor, síguenos mostrando para caminar en la luz y para hacer aquello que tú quieres que hagamos todos los días. Padre, te adoramos por ello y te bendecimos. Ahora, Señor, despídenos en paz y llévanos tu paz a nuestro corazón, llévanos tu amor a cada una de nuestros hogares, a cada una de nuestras familias, a cada una de las vidas que están aquí escuchando este mensaje, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios esté con nosotros, y que el Espíritu Santo obre de tal manera que podamos ser tomados por ti hoy y siempre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Dios les bendiga y que pasen una feliz Navidad. Les deseamos grandemente en Cristo Jesús. Of our dear Savior's birth. Entre los
nuestro Señor Jesús se iba de este mundo, les dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por lo tanto, hermanos, en esta ocasión yo les invito a todos ustedes, esa paz que habita en nuestras vidas y en nuestros corazones, que es Cristo Jesús, nos ayude para que todos nosotros podamos vivir en estos tiempos que hemos estado pasando, estos tiempos difíciles, y que sin duda alguna pudieran llegarse a prolongar más de la cuenta. Pero la paz de Dios que vive en nosotros, que es Cristo, llene nuestras vidas y llene nuestros corazones. Así es que, pensando en ello, yo les invito a adorar y alabar el nombre de nuestro Dios en este momento. Y cantemos con todo nuestro corazón, adoremos con todo nuestro ser. Que el Señor les bendiga.